No sé si los niños van a salir hoy o se van a quedar aquí. ¿Salen? Sí, salen. Pero ¿saben qué? Una mesa queda libre adelante. A ver, ¿quién va a ser la mesa sorteada para venir a ocupar esta aquí adelante? Vamos a ver. ¡Ah! Ya, perfecto. Me alegra que ya tomen la decisión antes de que yo saque el número. Y entonces, la última mesa, allá donde está Tony, ¿no podría venir un poquito más adelante? Así estamos más juntos. ¿Qué les parece? Va a ser lindo empezar juntos. Es una de las cosas más importantes, estar juntos. A todos ustedes les gustan las historias, ¿verdad? Porque de vez en cuando andamos por ahí me dice, nos gusta que cuentes historias, nos gusta que cuentes historias. Y hay una historia que yo hoy quiero compartir con ustedes que cada vez que empieza un año viene a mi mente. Cada año, hace muchos años, esta historia bíblica viene a mi mente. Entonces, yo hablé con los pastores, con Andrés y con Miguel, y decidimos que íbamos a postergar todavía un domingo más el estudio del libro de Santiago, que lo venimos llevando adelante hace varios domingos, y el próximo domingo vamos a seguir con Santiago. Pero este domingo nos vamos a detener en una historia bíblica. Como les digo, una historia bíblica que viene a mi mente todos los eneros. Es la historia de un hombre que vivió a su manera. ¿Se acuerdan de ese canto? A su manera. Un hombre difícil. Bueno, en la Biblia hay varios de estos, pero este era difícil. Era presumido, seguro de sí mismo, creía saberlo todo. Ya sé. No. No me vengan con eso. Este era Pedro el Escamoso. Ahora les tocó a los colombianos. Pedro el Escamoso. Escamoso quiere, tiene varias, pero creo que en Colombia significa como difícil. Una persona que cree que es demasiado, ¿no es cierto? Que se lo sabe todo. En fin, no vamos a hablar de nacionalidades porque si no vamos a terminar mal este primer domingo. Pero hoy queremos hablar de Pedro, de ese hombre difícil, seguro de sí mismo, pero muy difícil de tratar. Y yo quiero contarles esta historia, pero primero quiero ponerlos en contexto de la historia central. Y para ponerlos en contexto, a mí me gustaría que ustedes se puedan trasladar hasta esa época. Estamos hablando el año 29, 28, 29, 30 de la era cristiana. En un pueblo, vamos a empezar por ahí, en un pueblo que se llamaba, o al menos en español se dice Capernaum, que estaba al lado de un lago interno, en realidad le dicen el mar de Galilea, tiene como 50 kilómetros de ancho, es medio redondo, que recibe agua del Jordán y se la vuelca al Jordán, o sea que tiene el Jordán por un lado y el Jordán por el otro. Es un lago muy particular que recibió varios nombres, incluso Lucas en su evangelio no lo llama mar de Galilea, sino que le dice lago. Pero es muy grande. Imagínense que es, no sé, quizás el tamaño de acá el lago que tenemos en la Florida. Muy grande, muy grande. Cuando uno lo ve desde arriba satelitalmente se ve como un agujerito en la tierra de Israel. Y ese es el lago. Allí estaba la ciudad de Capernaum y ahí vivían dos hermanos, Simón y Andrés. Vivían dos hermanos que tenían una empresa de pesca, allí por el año 29 o 30 de la era cristiana. Y ellos tenían esa edad y muy probablemente los padres, Jonás era el nombre del padre, la madre no sabemos su nombre, de estos hermanos, Simón y Andrés, le había contado
que más o menos cuando ellos nacieron, hubo un loco allá en Belén que hizo matar, se llamaba Herodes, hizo matar a todos los bebés más o menos de la edad de ellos, porque quería encontrar entre esos bebés a ese rey que había nacido allí en Belén. Pero ya habían pasado 30 años. Ellos, Andrés y Simón, se habían salvado. Se habían salvado porque vivían en Capernaum. Y Belén era al sur de Jerusalén y Capernaum bastante al norte, lejos del área conflictiva donde habían muerto todos esos niños. Eso lo celebramos hoy el 28 de diciembre cuando celebramos la muerte de los santos inocentes. Estamos recordando, no celebrando, recordando ese momento tan triste en que Herodes sintió que peligraba su reino porque había nacido un rey y quiso encontrarlo, y como no lo encontró, lo quiso matar y mató a muchos inocentes ese día. Y no pudo, porque ese que había nacido era el rey de Israel, pero era también el rey del universo, era Cristo Jesús. Y seguramente esos padres le habían contado a Simón y a Andrés esta historia que había pasado allá hace 30 años atrás cuando ellos recién habían nacido. Empieza a ubicarse, empieza a sentir el olor del mar. Claro, es difícil sintiendo el olor a los chorizos, pero yo quisiera que usted trate de involucrarse en esta escena. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos en esa misma época, cuando Andrés y su hermano Simón, que luego se llamaría Pedro, habían formado su empresa de pesca y tenían un par de botes y salían a pescar en el lago. En otra parte, en el desierto de Judea, al sur de Jerusalén, mucho más lejos, mucho más al sur, aparece un hombre que se llamó Juan el Bautista, que comenzó a predicar arrepentimiento y bautismo, pero no como el bautismo que nosotros hoy llevamos adelante. Él presentaba el bautismo como lavamiento, como un ritual para lavarse, el arrepentimiento, volver a Dios, volver a los caminos de Dios. Y él decía, realmente lo único que estoy haciendo es abrir camino para uno que va a venir, decía, del cual yo no soy digno ni siquiera de atarle las correas de la sandalia. Y ahí estaba este Juan el Bautista predicando y andaba porque era como un evangelista, como un evangelista itinerante. Y en un determinado momento llega a Betania, que es una ciudad que está entre medio, entre el desierto de Judea y Capernaum. Y se ve que Andrés baja por algún motivo hasta ahí, hasta Betania, que también era cerquita del Jordán, y se encuentran con Andrés. Se encuentra Andrés con Juan el Bautista. Y Andrés escucha el mensaje que tiene Juan el Bautista y cree, y se convierte en uno de sus primeros discípulos. Andrés, el hermano de Simón, que después sería Pedro. Estamos tratando de ponernos en contexto, ¿eh? Estamos tratando de ponernos en contexto. Y allí este hombre pescador lo escucha y es uno de los primeros que recibe el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Luego no nos vamos a meter allí porque si no ya nos iríamos demasiado lejos, pero paralelamente el Señor Jesús comienza su ministerio. En esa misma época, en ese año 29-30 de la era cristiana, y se acerca el Señor Jesús a Juan el Bautista y Juan lo bautiza en el Jordán. Y allí Andrés está presente. Dice la Biblia en Juan 1, 35 y 37, al día siguiente Juan estaba otra vez allí, al día siguiente después del bautismo, dice, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, dejaron de ser discípulos de Juan y comenzaron, dice la Biblia, comenzaron a seguir a Jesús. Y es allí cuando Andrés comienza a seguir a Jesús. Luego leemos en
también el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 otra vez, pero ahora los versículos 40 al 42, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y aquí por primera vez aparece Pedro. Acá Jesús le dice: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero Lucas en otra parte dice que el padre se llamaba Jonás, no Juan. Así que estamos entre Jonás y Juan, el padre de Pedro y de Andrés. Aparece entonces Pedro en escena. Pero recuerden que era un hombre difícil. ¿Usted se acuerda de eso? Era un hombre que lo miraba a Jesús y decía: yo no me llamo Pedro, yo me llamo Simón. ¿Vieron siempre buscándole el pelo al huevo? Un hombre complicado. Un hombre, yo me lo imagino, alto, fornido, pescador, cada dedo parecía un chorizo, manos grandes, barba, túnica. Lo miraba a Jesús y le decía: ¿y este quién es? Jesús le dice: te vas a llamar Pedro. Ahí quedó, no pasó nada, ahí quedó. Jesús se va al desierto. 40 días se fue al desierto. Ustedes recuerdan toda esa historia, cuando el diablo en persona tiene que venir a tentar a Jesús. Siempre me gusta recordar esta parte, porque Jesús era santo, no tenía la maldad dentro. Entonces Satanás tuvo que venir en persona a tentarlo. Muchas veces nosotros somos tentados, como dice Santiago, pero de nuestro propio hombre malo interior que aflora por los poros. Pero en este caso no había un hombre interior malo dentro de Jesús y tuvo que venir el diablo en persona y salió humillado. Pero ese es un tema que me encanta, pero no nos podemos ir, porque fueron 40 días que Jesús estuvo en el desierto y volvió del desierto. Pero claro, ya Pedro se había metido en su empresa de pesca, tratando ahí de ganar siempre un peso más, con Andrés, o sea, Simón con Andrés, se habían un poco olvidado de esta situación allí donde Jesús se encuentra con Simón y le dice: te vas a llamar Pedro, y seguían allí en Capernaum. Pero resulta que Jesús viene de sus 40 días en el desierto, ¿y a dónde va a comenzar su ministerio en la tierra? A la ciudad de Capernaum. Muchos dicen que Jesús tenía una casa allí. Y hay un pasaje bíblico que creo que lo tengo aquí, a ver si lo tenemos, está en Marcos 2:1. No sé si lo tenemos para que lo lean. Correcto, miren lo que dice Marcos. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Muchos estudiosos creen que Jesús realmente vivía en toda esa época allí, en Capernaum, y había hecho amistades, muchas amistades. De hecho, ¿saben qué? ¿Vieron, se acuerdan esa historia de Jesús cuando Jesús sale de su habitación? Porque eran esas casas que eran como un rectángulo y el patio en el medio, y todas las habitaciones daban a ese patio central. Y resulta que Jesús se levanta a la mañana, así yo me imagino medio dormido, abre la puerta y se encuentra con 500 personas en el patio que querían escucharlo. A ver si se acuerdan de esto. Y vinieron 2 o 3 amigos con un paralítico y no podían pasar y lo subieron al alero que rodeaba el patio para que el agua no cayera en las puertas. O sea, además del techo, había todo como un alero de tejas que rodeaba las puertas para que la persona podría abrir la puerta cuando estaba lloviendo y no se mojara. Y caminaron por ese alero y bajaron al paralítico adelante de Jesús. ¿Se acuerdan? Bueno, muchos dicen que esa era la casa de Jesús.
era realmente donde vivía Jesús en Capernaum. Allí, con olor a mar, llegamos a Capernaum. Y entonces dice Marcos en el capítulo 1, versículos 21 y 22, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y un poquito más adelante, en los versículos 29 y 31 del mismo Evangelio de Marcos, dice, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan. Y fueron a la casa de Simón y Andrés. Simón y Andrés. Otra vez lo tenemos a Simón, que era Pedro. Resulta que la suegra de Simón, o sea, la suegra de Pedro, estaba casado Pedro, estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato y él se acercó a la cama, la tomó de la mano, la ayudó a sentarse y entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Siempre tuve dudas con respecto a si Jesús se equivocó en este. Este es un tema muy serio, porque realmente Jesús quería ganar a Pedro y le va a sanar a la suegra. Siempre me acuerdo de un chiste, porque esto de las suegras es impresionante. Siempre me acuerdo de un chiste, que a un hombre se le muere la suegra y entonces él se encarga de escribir la lápida. Y entonces escribe, aquí descansa mi suegra. Y abajo le pone, y en casa descansamos todos. Este tema de las suegras es tremendo. Bueno, yo creo que fue un golpe muy duro para Pedro. Así, haberle sanado la suegra. Pero la suegra se levantó contenta, claro, le quitó la fiebre. Se imaginan que no había, como ahora tenemos muchos medicamentos para bajar la fiebre. Y todo. Una persona con fiebre empezaba a pensar que se podía morir solo por tener fiebre. Así que cuando uno se pone dentro de esa casa, todo con esos ladrillos de adobe, y ve la enfermedad allí, uno empieza a meterse dentro de la historia. Ayúdenme, vamos a meternos dentro de esta historia. Y entonces dice que la suegra se levanta y les prepara comida. Quiere decir que Jesús come en la casa de Simón y Andrés. Todavía no llegamos a la historia. Estamos haciendo la intro para que nos podamos meter en ese pueblito chiquito allí con olor. No era sal en realidad, porque el mar de Galilea era de agua dulce. O sea que no había olor a sal, pero estaba en ese olor de cuando uno está cerca del agua, ¿vio? O sea, las embarcaciones, los pescados. Sí, ya sé que están los chorizos allí, pero a ver si empieza a sentir ese olorcito a agua, esa sensación de estar allí, en ese lugar con Simón, con Andrés, con Jesús, con Santiago, con Juan y con la suegra. A la mañana siguiente, Jesús vivía cerca, porque el pueblo era chico, o sea que a 4 o 5 bloques viviría Jesús de allí, y a la mañana siguiente, Jesús ya no tenía muchos lugares para estar a solas en el pueblo, porque todos lo conocían, y siempre hay alguna necesidad, ¿no es cierto? Y siempre uno quiere cubrir esa necesidad. Y estaba Jesús, que había sanado a tanta gente. Entonces todo el pueblo estaba revolucionado, era famoso Jesús y no tenía tiempo de estar a solas. Entonces se levanta tempranito, apenas estaba amaneciendo, camina hacia la arena, hacia el lago, hacia el borde del mar de Galilea y empieza a caminar. A Jesús le gustaba mucho estar solo, pero poco tiempo pudo estar solo, porque dice la Biblia que enseguida empezó a correrse la voz y todo el mundo iba corriendo a la mañana, al amanecer, a donde estaba Jesús para escucharlo. Y le decían, enséñanos y sánanos y ayúdanos y todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar que le decían a Jesús. Y entonces, cuando Jesús caminaba y trataba a medio de correrse y hablaba con la gente,
200, 300 personas, no sé cuántos a las 6 de la mañana podrían haber estado por ahí, pero se corría enseguida la voz. Y Jesús lo ve a Pedro, otra vez Pedro, y lo ve que estaba limpiando las redes, porque era pescador, en la arena, limpiando las redes, pues ya se había terminado la noche de pesca. Posiblemente Pedro se había levantado a las 2 de la mañana, a las 3, y había salido a pescar, quizás con Andrés, quizás solo, quizás cada uno en su propio bote, y habían ido a pescar y ya habían vuelto a las 6, 7 de la mañana y estaban limpiando las redes. Era bastante común incluso que desayunaran en la playa pescado del que habían pescado y hicieran pescado y lo comieran ahí, digamos, con una pequeña hoguera, lo cocinaran y se lo comieran. Era bastante común eso en esa época de costumbre de los pescadores. Pero allí estaba Pedro, la Biblia no habla de que estaba comiendo, la Biblia dice que estaba limpiando las redes, y nos acercamos a la historia que les quiero contar hoy. Ya va llegando. Y entonces Jesús, que en realidad era bien inteligente, sigue caminando despacito y se va acercando a Pedro. Porque acuérdense que Jesús quería que Pedro fuera uno de sus discípulos. Jesús tenía grandes planes para Pedro. Pedro todavía no lo sabía, pero Jesús sí sabía que quería que Pedro fuera la base de la iglesia, que predicara ese primer mensaje donde se convirtieron miles. Pedro tenía que ser ese hombre, pero Jesús no lo iba a presionar. Iba a estar a su lado hasta que Pedro decidiera por sí mismo seguir a Jesús. Lo mismo que hace con nosotros. No nos presiona, pero se pone a nuestro lado. Y lo vemos siempre ahí. Y lo vemos. Y a veces cuando te apartas un ratito, empiezas a ver cosas raras que decís, wow, me está siguiendo a mí Jesús. Empiezas a acordarte de cosas, a escuchar coritos. Cuando te apartas un poquito de Él, Él enseguida te atrae de nuevo. Y estaba haciendo algo parecido con Pedro. Y entonces cuenta la Biblia, ahora lo cuenta Lucas, el doctor Lucas dice en el capítulo 5, versos 1 al 3, dice: mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñó a las multitudes. Yo me imagino, claro, primero Jesús conocía algunos detalles, que el agua hace rebotar la voz. Entonces, cuando tú estás en el agua, los que están en la orilla te escuchan mucho mejor, como si estuviera amplificado. Porque tú hablas y las ondas de la voz rebotan en el agua y se amplifican. No sé si alguna vez había escuchado esto, pero es así. Es así. El agua sirve como un amplificador. Claro, no puedes estar demasiado lejos, apenas unos metros retirado. Entonces yo me imagino que Jesús se puso en la parte de atrás de la barca y le dijo a Pedro: Pedro, sentate acá adelante, para poder mirarlo y que escuche. Y le hablaba a la gente mirándolo a Pedro. Y le enseñó a la gente mirándolo a Pedro, porque quería que Pedro rompiera esa coraza de escamoso que tenía. ¿Qué les parece si recreamos un poquito el diálogo? Porque, claro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Mire, la Biblia dice acá, en Lucas 5, 4, dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Y acá empieza la historia nuestra. Y yo, a ver si usted se puede meter adentro de esa barca. Yo sé que cuesta, pero vamos a ponernos allí en esa barca. ¿Usted se imagina a Pedro? Dice: a ver, pongamos las cosas en claro.
No se lo dijo porque la Biblia no lo registra. Pero yo me imagino y me armo eso que Pedro pensó, ¿no? Y digo, a ver, vamos a acomodar las cosas. Yo te respeto, eres un maestro, la gente te sigue, haces milagros, sanaste a mi suegra, te respeto, eres un rabí, estuviste en mi casa, comimos juntos, te aprecio, eres una buena persona. Pero ahora te estás metiendo en mi terreno. Acá el pescador soy yo. ¿Cómo me vas a decir que vaya a pescar otra vez, a tirar las redes otra vez? Ya son las 7:30 de la mañana, el sol está alto. Decía, claro, no tenía un reloj, pero ellos por el sol. Dice, son las 7:30 de la mañana, el sol está alto, no hubo pescados durante toda la noche y ahora me venís a decir a mí, que soy el profesional, que soy el que sabe, soy el que se quema los hombros todos los días acá dentro de esta barca y en este lago, ¿que vamos a pescar? No, no funciona de esa manera. Estuve pescando todas las noches, toda la noche. ¿Y sabes qué es lo peor que yo me imagino que pensó Pedro? Ya limpié las redes. ¿Se imaginan lo difícil que es limpiar las redes pedacito por pedacito? Sentado en la arena, mientras que está amaneciendo y con la bronca de no haber agarrado ni un solo pescado. Limpió todas las redes y dice, ¿ahora querés que las ensucie de nuevo? ¿Otra vez? Pero Pedro, en realidad, tuvo como una luz de inteligencia. Y entonces dijo, Lucas 5:5, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y acá está el centro de la historia que quería compartir con ustedes. Pedro le dice, voy a probarte, voy a tener un poco de fe, voy a echar la red por lo que tú dices, no por lo que yo sé. Voy a echar la red porque voy a creer en eso que dices, aunque en la lógica no es así. Aunque en mi experiencia de años no es así. Aunque yo ya lo he probado y no funciona. Hay una versión bíblica, la Reina y Valera 60, que dice, mas en tu palabra echaré la red. Lo traducen así, mas en tu palabra echaré la red. No es porque yo lo crea, te voy a dar el privilegio de la duda. ¿Y por qué viene esta historia a mi mente cada principio de año? Porque me imagino, al igual que ustedes, en diciembre limpiamos las redes y muchas veces no pescamos nada. Limpiamos las redes después de un año agotador, donde no logramos cubrir las deudas, donde no logramos lo que necesitábamos, donde los problemas con alguna familia siguen, donde los problemas con hijos siguen, con padres siguen, con el problema de trabajo sigue, o la falta de trabajo sigue. Todo el año estuvimos intentando cambiar un problema de salud y en diciembre nos encontró limpiando las redes, sentados en la playa, cansados. No sé si a ustedes les pasó, cansados. Y de golpe viene un extraño, y nos dice, vamos otra vez en el 24, tira las redes de nuevo. Y vos decís, pero ya todo el 23 lo intenté,
pero hace años que yo quiero solucionar un problema con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi hijo. Hace años que tengo problemas en mi trabajo, hace años que tengo problemas en mi matrimonio, hace años que estoy queriendo tener un peso más en el bolsillo y estoy sentado limpiando las redes después de no tener nada. Pasó todo el año y no lo logramos. Y ahora venís vos y me decís, vamos otra vez a tirar las redes. Pero Pedro, y por eso fue el gran Pedro, dijo, te voy a dar, Jesús, el privilegio de la duda, y no en lo que yo sé, sino en lo que vos estás diciendo, voy a tirar las redes otra vez. Y ese es el desafío para nosotros de este año, tirar las redes otra vez, en el mismo lugar donde las tiramos antes y no pescamos nada. Haciendo otra vez lo mismo que ya hicimos antes y que no tuvimos resultados. Esa relación que no se arregla, tira la red de nuevo. Esa familia separada, hoy Jesús dice, tira la red de nuevo. Dinero, enfermedades, relaciones, no bajes los brazos, dice, tira la red de nuevo. Sigue peleando, porque no te dejé solo cuando no lo lograste y no te voy a dejar solo ahora que sí lo vas a lograr. Jesús estaba con él en la barca. Vamos a volver a tirar las redes este año, pero vamos a asegurarnos que Él esté en la barca con nosotros. Vamos a asegurarnos eso. Y luego, si les parece bien, vamos a volver a tirar las redes este año. En tu palabra echaremos la red nuevamente. Y la bendición llegó para este Pedro difícil. Y luego de ver eso, cayó de rodillas adentro del bote. Dice Lucas, capítulo 5, versos 6 y 7, esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas. Y pronto las dos barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse de tantos peces que había. El privilegio de la duda. Yo te propongo esto, aunque no creas que Cristo puede hacer la diferencia en este año, aunque no creas que puede hacer algo milagroso y arreglar eso por lo cual estás peleando, aunque no lo creas, concédele el privilegio de la duda. Como lo hizo Pedro, y echa la red. Pero no la eches en tus fuerzas, porque son tus fuerzas las que vinieron fracasando durante todo el año y durante quizás muchos años. No la eches en tus fuerzas, échala en su palabra. Hay una gran diferencia. No la eches por tu experiencia, no la eches por tu conocimiento, no la eches por tu fuerza de voluntad, échala en su palabra. Este fue el desafío que le hizo Jesús a Pedro adentro de ese pequeño bote que nos cuesta tanto sentarnos ahí adentro. Ellos dos, frente a frente, prueba a Dios este año. ¿Y sabes qué? Pedro lo probó y la bendición fue tan grande que no tenían dónde meter tantos pescados. Pero no solo eso, hay un detalle que a veces pasa desapercibido en esta historia y es la otra barca. La otra barca. Gente que está a nuestro lado también llorando porque no logró lo que necesitaba en el año 2023. Porque no lo logró y están cerca nuestro. La diferencia está que ellos siguieron intentándolo, porque Pedro estaba limpiando las redes en la arena, pero ellos seguían en el agua. Seguían en el agua a las 7, 7 y media, 8 de la mañana, porque estaban intentando solucionarlo y no podían. La bendición los alcanzó a ellos y la bendición
va a alcanzar a mucha gente que te rodea. Hay un pasaje con el cual quiero terminar del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, un libro fabuloso, alguna vez lo tenemos que estudiar. Dice Deuteronomio 28, 2 y 6, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y ahora les digo por qué quise traer este pasaje para dárselos al final. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. ¿Saben por qué me gustó esto? Porque no habla de mí, habla de la gente que me rodea. Habla de mis cosas, sí, mías, pero no. Habla de la amplitud de la bendición de Dios. Y dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tu casa será bendita. El lugar donde trabajas será bendito. Dice, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Lo que hagas será bendito. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditos. Lo que haya en tu mesa, tus alimentos, donde vayas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Eso significa echar la red teniendo a Jesús en el bote, echar la red cuando Él dice échala. No importa si no es nuestro momento, no importa si ya lo hicimos un montón de veces, es la diferencia. Los pescados fueron tantos que no entraban en el bote y empezaron a bendecir a todos los que los rodeaban. Ese es el desafío que el Señor nos quiere dejar a través de esta historia bíblica y a través de un hombre difícil como Pedro, que luego de este milagro cae de rodillas. Y les digo algo, hasta ese momento Pedro siempre, y ustedes lo pueden leer, siempre lo llamó a Jesús Rabí, siempre. Luego de ese milagro lo llamó Señor por primera vez. Allí cayó Pedro de rodillas y reconoció que Jesús no era un maestro, es Señor. Que este 2024 no se encuentre en el bote, con la red en la mano, pero con Jesús también adentro del bote. Que este 2024 estemos dispuestos a volver a echar las redes en el momento que Jesús nos dé la orden de hacerlo, aunque no estemos seguros, aunque no creamos que la bendición va a estar allí. Que este 2024 le podamos conceder el privilegio de la duda a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir allá de que pase para acompañarnos con el piano. Y mientras nosotros vamos a orar, pero vamos a orar, pero vamos a orar estando dentro de ese bote. ¿Qué le parece? Cierre los ojos y siéntase en ese bote. Y sienta a Jesús, escúchelo, que le dice, echa la red otra vez este año, échala otra vez. Aunque ya la echaste muchas veces, échala otra vez. Vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de tu palabra siempre nos estás hablando, dando ánimo para saber que en este año próximo que está empezando tú vas a estar con nosotros, indicándonos siempre lo que tenemos que hacer. Danos la inteligencia, Señor, danos la fuerza para concederte siempre, siempre el privilegio de la duda. Aunque tengamos duda, hacer lo que tú quieras.
aunque pensamos que no es así, hacer lo que tú nos pidas. Señor, que tengamos esa inteligencia y esa fuerza en este 2024 para que el año pueda terminar con todas las bendiciones que tenés para nosotros, que no solamente sean para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Padre, gracias. Gracias por un año más. Gracias por estar con nosotros en el bote. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.